En la última clase hemos hecho el modelo matemático del regulador isócrono. Ahora lo vamos a acomodar a una central térmica para ver las características que tiene este regulador. El modelo del generador más la carga. Acá tenemos la señal de salida en por unidad, que vamos a llamarlo por la letra sigma. El punto de perturbación, donde medimos la variación de carga, menos delta PL. Luego la central térmica, propiamente, cuyo modelo es un modelo de primer orden, 1 más S veces la constante de tiempo de la cámara de combustión. Y ahora viene el regulador. El regulador cuyo modelo lo hemos hecho en la clase pasada y era un modelo de primer orden, una constante de tiempo, una señal de referencia, que la hemos llamado ρ, y la retroalimentación, que era también un elemento que viene a constituirse un transductor de señal. Porque si nos fijamos, ρ en por unidad es el desplazamiento del émbolo del regulador. Entonces, esto está dado en unidades de distancia, en metros. Acá sacamos en frecuencia y este dispositivo nos traduce la señal de frecuencia en señal de distancia, en metros. No podemos comparar dos señales diferentes. Bien, este es el generador más carga, la central térmica, y esto constituye el regulador isócrono. El regulador isócrono. Para el análisis de estabilidad de este modelo, vamos a hacer algunas suposiciones. La característica carga-frecuencia, es decir, lo que se llama también el amortiguamiento, vamos a despreciarlo. 0. Luego vamos a suponer que no existe variación de carga. Entonces, consideraciones. No existe variación de carga. Luego el amortiguamiento, o la característica carga-frecuencia, 0. Y determinemos la función de transferencia, las salidas respecto a la entrada. Este punto de suma ya no tiene objeto de existir, ¿no? Es como si no existiera, porque la variación de carga es 0. Entonces la señal, estos tres bloques quedan en cascada. La salida sobre la entrada va a quedar en la malla directa el producto de estos tres bloques. 1 sobre S veces T1 por 1 sobre 1 más S veces T sub C por 1 sobre M veces S. Sobre 1 más, porque es de alimentación negativa, el producto de estos bloques por el bloque de alimentación. Entonces, 1 sobre S veces T1 por 1 sobre 1 más S veces T sub C por 1 sobre MS por C sub G. Esa sería la función de transferencia. Hagamos operaciones. En el numerador de momento nada a hacer. Pongamos 1 sobre M por T1 por S cuadrado por 1 más S veces T sub C. En el denominador, saquemos el común denominador, que sería M por T1 por S cuadrado
por 1 más S veces T sub C. Y en el numerador, ¿qué va a quedar? Ese denominador multiplicado por 1. M por T1 por S cuadrado por 1 más S veces T sub C más C sub G. Si expresamos de esa manera, vemos inmediatamente que los denominadores se cancelan, quedándonos simplemente la función de transferencia 1 sobre, desarrollemos, mt1 por tc por s al cubo, ordenando un poco, mt1 tc por s al cubo, mt1 por s cuadrado, más m por t1 por s cuadrado, más c sub g, más c sub g. Vamos a expresar en la forma de un polinomio mónico, es decir, vamos a factorizar el coeficiente del s de mayor exponente, 1 sobre m t1 tc, que multiplica a s al cubo, más, hemos factorizado mt1, entonces 1 sobre tc por s cuadrado, más c sub g. De esa manera. Escribiendo en forma un poco más ordenada, 1 sobre m t1 tc sobre s al cubo más 1 sobre tc por s cuadrado. El exponente de s a la 1 es 0, más 0 por s y más c sub g, el coeficiente independiente. Ese denominador es la ecuación característica. Nos indica si el sistema es estable o no. Entonces, la ecuación característica. Vamos a aplicar Rothe-Hurwitz para ver si el sistema es estable. Es decir, vamos a generar una tablita por Rothe-Hurwitz. Rothe-Hurwitz. Bien, vemos en la ecuación característica el s de mayor exponente, que es s al cubo. S al cubo, y a partir de ahí generamos los coeficientes de s cuadrado, de s a la 1 y de s a la 0. Bien, a partir del exponente de s al cubo, todos los coeficientes impares, ¿cuáles son? 1 y 0. 1 y 0. Eso ponemos acá. El coeficiente de s al cubo, el coeficiente de s simplemente. Y en la otra fila ponemos los coeficientes pares a partir de s cuadrado. Eso han debido haber en control, ¿no? Vale decir este coeficiente y este. 1 sobre tc y luego c sub g. Bien, ahora, el término que viene acá, lo voy a poner así. Lo vamos a desarrollar por separado. Se multiplican el producto de estos dos, 1 sobre tc por 0, menos el producto de estos dos, 1 por c sub g simplemente, dividido entre el pivot, y el pivot viene a ser ese término, 1 sobre tc. De acá podemos ver, esto es igual a menos c sub g sobre 1 por tc, ¿verdad? Ya. O bien podríamos decir menos c sub g por tc.
Ese es el término que viene acá. Menos C sub G por TC. El término que viene acá, bueno, el siguiente sería 0, ¿no? Multiplicamos estos dos. Menos C sub G por TC por C sub G. Menos 1 sobre TC por 0. 1 sobre TC por 0. Dividido entre el elemento pivot que sería C sub G por TC. Negativo. Entonces, esto se hace 0. De la división nos quedaría simplemente C sub G, ¿verdad? Positivo. C sub G. Bien, hemos acabado el análisis de Zoll-Hurwitz. Ahora, en esa primera columna no tiene que haber cambios de signo. Veamos, de más a más no hay cambio. De más a menos, un cambio. De menos a más, otro cambio. Existen dos cambios de signo. Dos cambios de signo. ¿Eso qué nos indica? Que dos raíces de ese polinomio, dos raíces, tienen parte real positiva. Si existe cambios de signo, entonces el sistema es inestable. Es inestable. Bien, pero si es un regulador que produce un sistema inestable, ¿por qué se lo usa? ¿Cómo se determina la inestabilidad de este regulador? Al ser un regulador antiguo, nada sofisticado, los cambios de carga producen variaciones de frecuencia y este nos abre la compuerta de admisión aire-combustible a la cámara de combustión. Esa respuesta es bastante brusca. Y la inestabilidad se mide como ruido, o sea, perturbación. Ese cambio de velocidad de relación aire-combustible debe ser gradual y lento. Entonces los cambios son bruscos y puede producir cambios bruscos en la velocidad de la turbina, lo que produce un desgaste en los rodamientos fundamentalmente de la turbina. ¿Pero por qué se lo usa? Ahí viene la pregunta. Ahora vamos a hacer otra consideración del por qué todavía se lo usa a este regulador. Vamos a pongamos justificativo de su uso. Suponiendo que existe una variación de carga. Existe una variación de carga. Bien, la carga está en un determinado valor, aumenta y se queda en ese valor. Esta es la señal de un escalón. Entonces supongamos la variación de carga delta PL en el dominio de Laplace, una función escalón de amplitud delta PL minúscula. Entonces delta PL minúscula sobre S. El punto de referencia lo vamos a considerar 0.
Bien, ahora vamos a redibujar el diagrama en bloques para estas características. Entonces, nuestra señal de entrada va a ser la perturbación. El punto de comparación menos delta PL, que es una señal de amplitud delta PL sobre S, una señal escalón, entra como señal negativa. Tenemos el generador más la carga, donde no estamos considerando la amortiguación, ¿no? 1 sobre ms y la salida, sigma. Todo lo demás se va a la retroalimentación. Tendríamos en la retroalimentación C sub G, luego este bloque, la constante de tiempo del regulador y la central. 1 sobre 1 más S veces T sub C. Bien, ahora, este signo menos se va a transferir hasta ese punto de suma, entonces tenemos una retroalimentación negativa. Hagamos la función de transferencia en estas condiciones, donde ahora nos va a interesar ver la salida, la variación de frecuencia. Este sigma es variación de frecuencia en relación a su valor base, ¿no? La función de transferencia sería sigma sobre delta PL. En la malla directa tenemos 1 sobre ms. En la malla de realimentación, 1 más el producto de estos 4 bloques. 1 sobre ms multiplicado por C sub G multiplicado por 1 sobre S veces T sub 1 y la central 1 sobre 1 más S veces T sub C. Hagamos operaciones. Sigma sobre delta PL, pero delta PL es esta señal de entrada, además es negativa, menos delta PL sobre S. En el numerador, de momento nada a hacer, ms. En el denominador, saquemos el común denominador, que sería el producto de estos denominadores. M por S por S veces T1 por 1 más S veces T sub C. En el numerador, ¿qué nos va a quedar? Ese denominador multiplicado por 1, M por S veces T1 por 1 más S veces T sub C más C sub G. Más C sub G. De acá se ve claramente que se cancelan una vez M por S, multiplicando extremos y medios y además despejando sigma. Sigma que va a quedar. Esto va al numerador. S veces T sub 1 por 1 más S veces T sub C sobre M por S por S veces T1 por 1 más S veces T sub C más C sub G. Multiplicado esto por el escalón de la señal de entrada, que es la variación de carga, delta PL sobre S. Esa sería la relación de transferencia
esta señal sigma está en el dominio de Laplace. Sigma dependiente de S. Ahora vamos a recordar el teorema del valor final que se ve en control 1. ¿Qué nos dice ese teorema del valor final? ¿Cuál va a ser el comportamiento de la salida, no en el instante en que se produce la perturbación, sino en un tiempo largo? El teorema del valor final se expresa de la siguiente manera. Sigma en el dominio del tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual al límite de S veces sigma de S, de la señal de la función de transferencia, cuando S tiende a cero. O sea, este teorema del valor final nos indica cuál va a ser el comportamiento de la respuesta en un tiempo grande. Vamos a aplicar este teorema del valor final porque nos interesa ver si hay una perturbación. Sabemos que este regulador es inestable, pero ¿cuál va a ser su comportamiento en un tiempo grande? Entonces, aplicaremos el teorema del valor final. La respuesta en un tiempo grande, pongamos así, es igual al límite cuando S tiende a cero de S veces la función de transferencia, o sea, toda esta. S veces T1 por 1 más S veces TC. Y en el denominador tenemos M por S, T1 por S, por 1 más S veces T sub C, más C sub G. Multiplicado por menos delta PL, la amplitud de la perturbación, menos delta PL sobre S. Bueno, evaluar este límite y vamos a tener la respuesta en un tiempo grande. Acá podemos ver S con S se cancela. Y evaluemos el límite para ver si no existe indeterminación. Si S tiende a cero, esto es cero. Esto es cero. En el numerador nos queda 1. Pero multiplicado por este 0. O sea, en el numerador nos queda 0. 0. ¿Qué queda en el denominador? Si S tiende a 0, esto es 0. Bueno, si eso es 0, esto es 0. Todo esto es 0. Y nos queda C sub G. Por el valor de la amplitud, menos delta PL. Eso no es indeterminación. Vean, esto tiende a 0, o sea, 0. Entonces, ¿qué nos indica esa respuesta? Existe la perturbación. Hagamos un gráfico en el tiempo. En la variación de frecuencia, que en por unidad hemos llamado sigma. ¿Lo ve? Existe la perturbación, una variación de carga. Adopta un valor, pero luego su tendencia es llegar a 0. Es decir, en el tiempo. Ahora sí podemos decir, en todo momento, ante cualquier variación de carga, nos interesa que la frecuencia no tenga variación, la frecuencia sea la misma. Existe la perturbación, pero tiende a llegar en un tiempo grande a que esa variación de frecuencia sea 0. Obviamente, como les decía, ese regulador es inestable.
nos produce ruido, perturbación por la rápida o bruscas respuestas que puede tener, pero controla la variación de carga. La variación de carga que produce un desvío de frecuencia. En todo momento queremos, ante cualquier perturbación, que la frecuencia no varíe, que la variación de frecuencia sea siempre cero. Entonces podemos ver, está cumpliendo la función de controlar la variación de frecuencia, ¿no? Por eso que todavía se lo usa. En la siguiente clase vamos a ver un regulador parecido a este, pero con una pequeña, con un pequeño aditamento. Y vamos a hacer también el estudio de las respuestas de ese regulador. Hoy quedaremos acá.